Y justamente después del resultado de la consulta del domingo, en la que unos 16 millones de mexicanos votaron porque siga como presidente hasta el fin de su mandato, o el 17,5% del padrón total, muchos se preguntan si cambiará en algo esa aritmética legislativa y los planes del presidente, que dice que la transformación de México va a continuar. Vamos a analizarlo con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Qué milagro, Roy, qué gusto saludarte. Las primeras lecturas que haces de esa gran pregunta que hoy muchos discuten, ¿qué va a hacer el presidente con esa victoria? Que para él fue contundente, aunque también hay otra lectura, el vaso medio lleno, medio vacío, de quienes pues en esta ocasión no salieron a apoyarlo como si lo hicieron en 2018. Hola Gaby, primero siempre un gusto saludarte. A ver, ¿qué va a hacer el presidente? Tiene varias formas. Hay una guerra de narrativas, ¿no? Los opositores van a decir que poquita gente, todo lo que sea. Pero para el presidente esto fue muy útil. Él la diseñó y la va a explotar. La va a explotar políticamente, mediáticamente, la va a explotar de muchos sentidos. Mira, en términos, la verdadera lectura no es cuántos participaron, cuántos apoyan al presidente. Esa es la verdadera lectura. Porque nadie hizo una campaña para sacar al presidente, para votar en contra del presidente. No, solo el presidente llamó a votar a los suyos. Y entonces la pregunta era, ¿cuántos apoyan al presidente? Esa es la verdadera lectura. Y encontramos que más de 15 millones de mexicanos fueron a decir apoyo al presidente. Esa es la lectura. ¿Esto es con lo que ganó el 18? No, no es con lo que ganó el 18. Esto digamos que es el piso con el que iniciaría el próximo candidato de Morena. Hay 15 millones que van a votar como les diga el presidente. Son muchos, no suficientes para ganar, pero es una muy buena base de inicio. Luego, otra lectura es una prueba para su partido de ver en qué lugares del país tiene fuerza, en qué no fuerza, a quién cambiar, dónde meter programas sociales. El presidente está pensando en el 24 y para él esto fue muy importante. Por cierto, esto ya va a acabar, o sea, fue una consulta, se analizará, el presidente tuvo el resultado que quería, fue mucho más de lo que los opositores creían que iba a votar, así que decir que no le fue bien al presidente es un poco regatearle un mérito que tuvo, ¿no? Mucha gente la llevó a votar, la llamó a votar. Y dentro de esa guerra de narrativas, la que impulsa, promueve y sostiene la oposición, y sobre todo también considerando que hay números, hay también quienes salieron a participar en pro de que se revocara su mandato, o quienes, bueno, en este caso hasta incluido el presidente, pues salieron, pero también para participar, pero marcar un voto nulo, incluyendo al presidente que pues en su boleta puso Viva Zapata, y bueno, ya sabes tú lo que eso significa. ¿Qué dirías? A ver, fueron muy pocos los nulos, fue un punto y medio. Los nulos no, hay muchos que dijeron, sí, vamos a sacar al presidente, 1,5 millones de personas. Tampoco es ligero el que 1,5 millones de personas dijeran, vamos a sacar al presidente. Nuevo León, por ejemplo, fue el estado donde más porcentaje votó en contra del presidente. Y específicamente el municipio de San Pedro Garza García tuvo una buena participación, y el 59% dijo que se salga el presidente. O sea, sí hubo lugares donde se identifica que el presidente no las tiene todas consigo. Esos sí fueron espontáneos. Ese 1,5 millones que fueron a votar, sí son espontáneos y querían que se fuera el presidente. También hay que considerarlos, ¿no? Ahí tienes 1,5 millones de personas que van a hacer campaña en el 24, etcétera, en contra total del presidente. No son poquitos. Y sí, pero no salieron a votar porque la oposición llamó a no votar. O sea, si hubiera sido que la oposición pidiera votar, a lo mejor no hubiera sido 90% la simpatía del presidente, sino 60, 70, y estuviéramos hablando de muchos más votos en la urna y muchos más votos en contra del presidente. Pero de todos modos, no había peligro de que se fuera. El presidente quería hacer esto para distraer la atención, para hablar de otras cosas, para decir que el pueblo lo quiere, para culpar al INE de que no hubo más votos. O sea, para el presidente le sirve mucho en el discurso y en la operación rumbo al 2024. La oposición, pues sí, dice, tus 30 millones del 18, ¿dónde quedaron? No es lo mismo. No había adversario, no había publicidad. O sea, no es lo mismo comparar 18 con el 22. Tal vez el 21 con el 22 podría haber una comparación, porque no es una elección presidencial. Y ahí sí, 75% de los votos por Morena y aliados en el 21
volvieron a votar en el 22, o sea que tampoco es tan poquito. Si bien no es poquito preguntarte, nuevamente, se habla mucho del vaso medio lleno y medio vacío, esto no es sorpresa para ti. Hay quienes hablan de un presidente que esperaba mucho más y evidentemente un presidente que tuvo que salir a decir a los morenistas que hicieran algo más en los últimos días. Si el piso del que tú estás hablando con ese número era poco para el presidente, ¿qué lectura das entonces si el presidente está contento, pero al mismo tiempo el presidente está, pues, digamos, como algunos dicen, un animal herido? ¿Cómo lo lees tú? Se va a ir contra líneas, o sea, se va a una reforma, despedir, destituirlos, va a seguir hablando de ellos, los va a culpar, de todo lo que queramos, pero creo que diste en el clavo. Si para el presidente era un experimento de su partido, de cómo podía mover gente, para los mexicanos también tenía que haber sido un experimento de cómo se respetan las leyes electorales. Y lo que vimos es una falta de respeto a la ley, o sea, violación a la ley permanente, sin autoridades, no le hacían caso. El día de ayer subían fotos diciendo estoy acarreando y no pasa nada. ¿Y dónde está la autoridad electoral o dónde está el castigo? Si esto es un experimento rumbo al 24, pues nos esperan unas violaciones a la ley impresionantes en el 24 y eso creo que fue el punto negro de esta jornada, la violación sistemática a la ley con impunidad y sin falta de castigo. El cómo es muy importante por lo que estás diciendo, Roy. Gracias, como siempre, un gusto saludarte, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.